Y déjenme lo busco también porque ya lo moví. San Juan, capítulo 8, versículos 34 y 36. Bien. Para aquellos que no lo encuentran, lo pueden ver acá en el monitor. Iniciamos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos en palabra de oración. Padre buen Dios, gracias te damos por este hermoso privilegio. Te pido grandemente que seas tú, Señor, hablando en esta preciosa noche. Gracias te doy por este hermoso privilegio que tú le das a esta mujer que siempre está dispuesta para servirte y para tus buenos propósitos. Te pido, Señor, que esta noche seas tú edificando cada corazón de mis hermanos y que atesoremos este mensaje para nuestras vidas y que no nos quedemos callados, Señor, que lo hablemos y lo pregonemos para exaltar tu nombre y ensanchar tu reino. Gracias, Padre, porque sé que tú te encuentras en este preciso momento con nosotros. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El mensaje de esta noche se llama verdaderamente libres. Y el propósito del mensaje es que conozcamos la libertad que obtenemos al llegar a Cristo y convertirnos en hijos y seguidores de Dios. Cuando hablamos de independencia, hablamos de libertad. Hoy, 4 de julio, es un día nacional de asueto, un día de conmemoración. Muchos de nosotros lo trabajamos y lo celebramos con mucho esfuerzo. Y otros tenemos el privilegio de descansarlo y de gozarlo con nuestra familia. Bueno, los que no hacen limpieza en su casa, ¿verdad? Porque sabemos de que el día libre lo ocupamos para hacer nuestras labores cotidianas. Bien, pero libertad, ¿qué clase de libertad nosotros conocemos? Si nosotros remontamos a la historia de este precioso país que a nosotros nos abrió las puertas y muchas veces nosotros tumbamos esa muralla para pasar, ¿saben? Hoy estaba hablando con una amiga y hermana en Cristo y estamos hablando de que hay personas que vinieron en avión y no les costó venir al sueño americano, pero otros que se vinieron por la vía turística y que dejaron amargamente su familia, sueños allá construidos, muchos años de estudio allá. Y dijimos un día, pero un día yo los voy a volver a ver, porque yo sé a lo que voy allá. Y muchos, lo primero que nosotros pensamos es: voy a los Estados Unidos a trabajar para darle una mejor vida a mi familia. Y en el camino nosotros le vamos pidiendo a Dios que cuide a la familia que dejamos, que los respalde, que nos haga llegar con bien. Y partimos por un camino que no conocíamos, pero todos íbamos agarrados de la mano de Dios. Todos íbamos orando. Tal vez la persona o el guía llamado Coyote nos iba diciendo: agáchate, por aquí no, por aquí, deja tu ropa, toma poquita agua. Y siguieron su camino, iban guiados por un hombre. Pero ¿cuántos de sus familias allá no le pidieron a Dios que oraran por esa persona que los iba guiando y les tocara el corazón para que no los fuera a dejar abandonados? Yo he visto casos, hermano, y he escuchado mujeres que han llorado diciendo: yo le pedí a Dios por ese sinvergüenza para que cuidara a mis nietos y me los perdió. Esa mujer lloraba amargamente porque 2 años más tarde pudieron encontrar los restos de sus nietos abrazados el uno al otro.
murieron de frío en ese lado desierto. El sueño americano no es muy feliz para muchos. El sueño americano a veces trae tristeza y la historia también la marca así. Y quiero hablarles un poquito de lo que es la historia. El 4 de julio de 1776, un rey británico llamado Jorge III pensó que era una muy buena idea cobrar impuestos para todos aquellos peregrinos o puritanos que habían abandonado Europa. Y como se sentía con poder, ¿verdad? Porque su pueblo estaba acá, en Estados Unidos, pues él creyó que iba a recibir dinero, que iba a recibir remesas, ¿verdad? Pero no fue así. Todos vinieron de Inglaterra, de la parte de Europa, vinieron porque querían libertad. ¿Y saben qué tipo de libertad ellos querían? La libertad de adorar a Dios. Esto los hizo huir. Líderes religiosos se quedaron allá hablando de la palabra de Dios para aquellos que no pudieron irse, para aquellos que quedaron ahí porque no pudieron dejar a sus familias, así como a muchos nos pasa. Como líder religioso, estas personas no tuvieron un fin muy bueno, porque fueron perseguidos. Leyendo la historia me di cuenta de que hubieron muchos, y estoy hablando de muchas religiones allá. Les cortaban la nariz, les daban cadena perpetua, les cortaban las orejas, solamente por seguir a Dios y por hablar de la palabra de Dios. Y también por ayudar a escapar a casi 20,000 europeos que andaban buscando la libertad de religión, la libertad para adorar a Dios. Hermanos, estas personas pasaron muchas adversidades, porque así como usted vino acá, así ellos tuvieron que pasar ese mismo desierto. Pero ellos llevaban una convicción. Nosotros, el futuro de nuestra familia. Ellos no perdieron la fe y dijeron: vamos a formar un lugar para alabar a Dios. A pesar de todas las adversidades, llegaron a este hermoso país para adorar a Dios, en su mayoría, porque según también la historia cuenta de que muchos vinieron acá porque era muy fácil pescar, porque habían lagos preciosos donde sí se podían zambullir y el cultivo de pescados era grande. Pero todas estas personas, cuando se dieron cuenta que el rey empezó a tener esta idea de cobrar impuestos, formaron un grupo donde dijeron: no nos vamos a dejar, igual que usted, ¿verdad? No se dejan cuando dicen: no, van a tocar mi bolsillo, me van a evitar venir a la iglesia, no me voy a dejar, yo voy a pelear, yo voy a venir a la iglesia, yo voy a trabajar por mi familia, no nos vamos a dejar. Hicieron un grupo y con esto, hermanos, nació el Congreso, el cual aprobó la Declaración de Independencia. En 1787 se redactó la Constitución junto con 39 redactores, dos de ellos muy famosos, entre ellos Lincoln. Hermanos, los derechos que se firmaron se llamaron enmiendas que se hicieron en la Constitución, los cuales las más famosas son la libertad de expresión, la libertad de prensa y la más principal para nosotros, la libertad de religión. O sea, hermanos, que tenemos la libertad de venir a la iglesia y nadie nos va a decir: no vayas. Tenemos la libertad de religión a nuestro favor. O sea, la ley nos lo facilita y lo aprueba, pero nosotros mismos somos los que nos encadenamos y decimos: no, hoy no voy, hoy ya suelto, mañana tal vez. Así que, hermanos, estoy poniéndoles excusas, ¿verdad? La cual, esta última, la libertad de religión, fue la que trajo a más europeos en 1630 para venir a establecerse acá. Y como eran muchos,
declararon lugares para que ellos se pudieran reunir. Entre ellos hubieron unos estados llamados Nueva Jersey, Pensilvania y Maryland. Estas fueron llamadas colonias de plantación de religión. En la mayoría, hermanos, siempre se adoraba a Dios. Y no solamente esto, más adelante ya hablamos de que ellos venían por libertad, por adorar a un Dios. Ya hablamos que la Constitución nos da la libertad de religión, pero también más adelante, a ver si lo digo bien, este apellido, Eisenhower, promulgó el proyecto de ley, el cual declara "In God we trust". Espero que lo haya dicho bien. En español es "En Dios confiamos". Esto se convertiría en un lema oficial de la moneda de Estados Unidos. Esto se realizó el 30 de julio de 1956 y él ordenó que estas palabras, "En Dios confiamos", se hicieran letras mayúsculas. Para aquellos que sabemos ortografía y caligrafía, damos cuenta de que era un grito. En Dios confiamos. ¿Usted confía en Dios? Amén. Hermanos, lo andamos nosotros en nuestras monedas, en nuestros billetes, recordándonos que debemos de confiar en Dios. Que hubieron personas en el pasado que pasaron adversidades por venir a alabar a Dios con libertad. Usted vino acá confiando en que Dios lo iba a guiar a esta preciosa nación que hoy le llamamos la potencia mundial. Y si lo dejó pasar, es porque Dios tiene un propósito grande en cada una de sus vidas. Amén. Si es para Dios, mucho más fuerte, hermano. Hermanos, y esto, empezamos nosotros a tener el sentido con nuestra meditación. Esto de la impresión en nuestra moneda fue a causa de la guerra civil en 1864, donde es para nosotros conocedores de una historia, de la historia de la esclavitud. Hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. ¿En verdad usted cree que es verdaderamente libre? Fíjense de que en 1863 el presidente Lincoln escribió la Declaración de Emancipación, la cual decía libres para siempre. Libres para siempre. Ya hablamos que en Dios confiamos. Ahora, estamos libres para siempre. La política nos apoya en la religión y fue muy cuidadosa porque sabemos de que tenemos un país de diferentes nacionalidades donde nosotros alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, amén, gloria a Dios. Pero también sabemos que hay religiones diminutas donde adoran a diferentes dioses. Entonces, para no causar otra revuelta, ellos pusieron la palabra Dios para que nosotros sepamos bien de qué estamos hablando de religión. Fueron muy delicados porque no querían otra guerra. Pero esta es la guerra entre el pueblo. Pero ahora les hago otra pregunta. ¿Ustedes tienen conflicto dentro de ustedes? ¿Hacen guerra espiritual en ustedes mismos? ¿Saben a qué Dios ustedes le adoran? Porque les puedo decir que si es mi mismo Dios, es el único Dios que nosotros tenemos y que tiene libertad para cada uno de nosotros, que tiene poder inagotable y es puro amor para cada uno de nosotros. Hermanos, cuando hablamos de esclavitud, estamos hablando de que hace muchos años se vivió una guerra por liberar a los esclavos, pero esto no nos hace diferente a nosotros y nos hace doblemente esclavos a cada uno de nosotros,
porque hace 2000 años, o un poquito más, Cristo murió y resucitó para darnos la libertad. ¿Y saben qué? No firmó una declaración, no se puso Él en un billete, lo pusimos nosotros porque lo aceptamos. Y saben, Él vino a darnos la libertad, libertad que nosotros tenemos que gozar, libertad que es para cada uno de nosotros, para conocer una verdadera libertad en Él. Y muchos tal vez no lo conocemos, pero no queremos dejar de ser esclavos del pecado. En este capítulo, me gustaría que en casita usted lo leyera por honor al tiempo. Los fariseos se creían libres, pero la verdadera libertad solo la vamos a conocer teniendo la obediencia a la palabra de Dios. Y para esto, ¿qué debemos hacer para ser libertados? Número 1, no dejar que el pecado gobierne nuestra vida. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12. Y dice la palabra del Señor: así también vosotros consideraos muertos al pecado, no vivos, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, que no reine el pecado en su vida, en nuestro cuerpo mortal. O sea, esto quiere decir que vamos a morir, pero que no reine el pecado en nosotros. Y no debemos dejar que el pecado entre en nuestras cabezas diciendo yo estoy haciendo lo correcto y no buscas otra verdad. Hermano, muchos de nosotros empezamos a ver nuestra propia verdad en situaciones adversas a la vida. Tal vez, como un ejemplo, somos mujeres celosas, hombres celosos, y de repente, ¡pum!, un mensaje. El hombre o la mujer, voy a ser parejo, empieza a maquinar en su cabecita: ¿quién fue? ¿Quién le escribió? ¿Me estará engañando? ¿Qué estará pasando? Y tenemos eso, ¿verdad?, que queremos nosotros saber, pero nosotros lo borramos antes. Pero cuando ya nos damos cuenta o vemos el mensaje, nos damos cuenta que es un cobro, ahí alejamos el teléfono, ¿verdad?, y ya no queremos verlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar mal, también pensamos en la venganza y en qué le vamos a decir, en qué palabras ofensivas le vamos a decir a nuestra pareja. Eso, hermanos, déjeme decirle que está mal, y para los ojos de Dios no está bien. Porque si nosotros buscamos una relación, debe de haber confianza, debe de haber también comprensión. Entonces, nosotros mismos permitimos que el pecado nos gobierne, porque cuando nos damos cuenta de ciertas cosas, queremos la venganza, y la venganza es de Dios. Queremos justicia, y la justicia es de Dios. O sea, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? No caigamos en el pecado, no dejemos que el pecado nos gobierne a nosotros. Aprendamos a ser pacientes y esperar en Dios. Hermanos, debemos obedecer a Dios y hacer lo correcto, lo que a Él le agrada. Muchos de los matrimonios o relaciones funcionan a través de la confianza, de la comprensión y también, ¿por qué no decirlos?, de estimularnos unos a otros, de decir, ¿sabes qué? Tú puedes. Me he dado cuenta de ciertas cosas que pasan a nivel matrimonial y también de amistad,
que muchas veces los mismos celos o la envidia nos rompen relaciones. ¿Saben? A estos peregrinos que lucharon por la libertad de religión, la libertad de culto, todos ellos se ayudaron entre sí y formaron colonias. Así como nosotros en nuestra congregación, cuando hay alguien que necesita ayuda, ahí está el amor ágape para ayudar a los demás. Pero hay personas afuera, no vamos a hablar de acá, ¿verdad? Afuera, que si tú tienes, ya me caíste mal y ya no le voy a hablar. Que si tú tienes, yo quiero el doble. Que si mi vecina sacó un carro nuevo, no, yo me voy a esperar que venga agosto, septiembre, empiezan las nuevas marcas del siguiente año, ¿verdad? Yo me voy a esperar 2 meses más y voy a sacar el carro del año. Voy a superarle. Ahí andaba la engreída, la envidiosa ahí, mostrándome el carro nuevo. Hermanos, cada quien sabe lo que nos cuesta la cuota. Cada quien sabe. Hermanos, ¿quién sabe si la vecina o vecino, no quiero señalar a nadie, hermanos, trabaja unas 6 horas más al día para sacar su carrito? Y nosotros queremos un carrito nuevo trabajando solo las 7 horas y media. No se puede. No se puede, hermanos. Muchos de nosotros gozamos de perfecta salud, pero otros no. Y aquel que tiene buena salud hace de menos al que está enfermo. ¿Y qué nos manda a decir el Señor? Amémonos los unos a los otros y llorar e interceder. Pero nosotros no lo hacemos. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿de verdad somos verdaderamente libres del pecado? Tenemos que hacernos un autoanálisis nosotros mismos y permitir que la palabra de Dios entre en nuestras vidas. Como dice el segundo punto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser libertados? Número 2, permanecer en la palabra y seguirlo. Para esto vamos a leer Juan 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando hablamos de la verdad, hermanos, muchos queremos tener la respuesta correcta, pero la única verdad la posee Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a discernir la verdad? Leyendo la palabra de Dios, siendo discípulos. ¿Qué quiere decir discípulos? Ser seguidores de Él. ¿Y cómo vamos a seguir a Cristo si venimos a la iglesia una vez por semana? O estamos en casita, la voy a ver virtual. Nos quedamos ahí y de repente nos cae un mensaje. O ya empezó mi novela y empezamos. El teléfono ahí y el mensaje allá. Dios no te habla así. Hermanos, seamos celosos con la palabra de Dios. Si le vas a dedicar tiempo a Él, que sea solo para Él. Así como tú quieres que tu pareja, tus hijos te dediquen tiempo a ti, principalmente a ti, y no se distraiga con lo demás, también seamos así con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos trae verdad, nos trae consuelo, nos trae libertad. Hermanos, Jesús nos dijo, el conocer la verdad nos hará libre. Para conocerla debemos ser buenos oidores de la palabra y dejar de ser débiles ante los ofrecimientos del enemigo y quitarnos de nuestra vida toda creencia equivocada de la vida eterna. He escuchado mensajes que me suenan a mí muy tentadores o están hablando de la palabra de Dios, pero saben que de repente me quedo así como friseada, porque me dice ahí de que yo tengo que ser santa, pura, castra, y
y muchas cosas más, que tengo que hacer penitencias para ganarme la vida eterna. Y, ¿saben? Yo estoy viendo acá que dice la palabra de Dios. O sea, el escuchar la palabra, el retener la palabra, escuchar la palabra, el orar, el tener comunión con Él, me permite a mí tener la vida eterna y conocer la verdad. No me dice mutílate, no me dice haz penitencia, pero sí me exige disciplina y ser estricta con lo que tengo a mi alrededor. Eso significa, hermanos, que no tenemos que ser débiles. Tenemos que ser fuertes. ¿Y saben cómo vamos a agarrar la fortaleza en nuestras vidas? Creyendo de que en verdad somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no son cobardes. Y Él lo demostró el día de la cruz. No fue cobarde. En ningún momento, a pesar de su debilidad, Él desmayó y dijo, Él no se lo merece. Ella no va a dejar el chisme. En ningún momento se puso a pensar en eso. Él, al contrario, cuando veía cosas, Él dijo, Padre, no se lo tomes en cuenta. No dejó de amarnos. Él siguió creyendo en nosotros, porque el regalo nos lo quería dar a nosotros y a nadie más. ¿Y de qué regalo estamos hablando? Hermanos, el regalo de la vida eterna. Hermanos, cuando hablamos de la palabra nos aclara cuando habla del infierno y de lo que se vive ahí. Ustedes ya se pusieron a pensar, si un día usted estuviera ahí, ¿cómo sería? Porque a mí me da miedo. Imagínense este calor, imagínense allá. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra, nos da a escoger. ¿Quieres aguantar o quieres ser libertado y conocer la verdad? Porque yo prefiero ser libertada y conocer la verdad. Aunque para esto me pase como las personas del pasado, que por adorar a Dios empezaron un peregrinaje de dolor y de sufrimiento para poder adorar a Dios libremente, al llegar al país de la libertad. Hoy en día es muy diferente. No adora al que no quiere, pero ahí es una lucha interna. Tenemos que darle gracias a Dios que la persecución de cristianos no es masiva, porque yo sé que existe en diferentes países, pero tenemos que darle gracias a Dios que la palabra aún la tenemos en nuestras manos y tenemos que registrarla y reconocerla en nuestra mente y en nuestro corazón para conocer lo que Dios quiere decirnos a todos nosotros. Hermanos, la palabra siempre nos conduce a la vida eterna. Si usted quiere recibir la vida eterna, hermanos, nosotros debemos hacer muchas cosas. Y en esta parte, ¿qué debemos hacer para ser libertados? Número 3, aceptar la verdadera libertad. Juan capítulo 8, versículo 36 nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El día que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, ese día es el día de nuestra independencia. ¿Qué quiere decir independencia? De nuestra libertad. Aquí nosotros decidimos si alabar a Dios, seguir a Dios porque le creemos, o quedarnos sin nada. Y no voy a decir a la buena de Dios, porque Dios es misericordioso, sino dejar que Dios nos ignore, porque el que no quiere nada con Dios, Dios tampoco quiere nada con él. Y qué bueno que usted es valiente, fuerte, esforzado, y vino este día y se sentó en estas bancas para poder rendirle
honor a Dios. No se esperaban que yo iba a estar acá, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que ser verdaderamente libres. Dejemos de ser esclavos del pecado. Sigamos a Dios, porque Él solo trae cosas lindas para nosotros. Hermanos, Dios hizo un sacrificio muy grande por amor. Y aquel que quiere recibir a Cristo puede empezar a conocer la libertad en Él, la verdadera libertad en Él. ¿Usted quiere ser verdaderamente libre? Sea valiente. No deje que el pecado lo esclavice. Deje que esos malos pensamientos se disipen y que sea Dios el que gobierne sus pensamientos y sus corazones. Permanezca en su palabra, en su obediencia, y preparemos nuestra vida para una vida en libertad. Hermanos, feliz día de la libertad en Cristo. Que Dios les bendiga.